Buenas tardes, saludos cordiales desde España. Agradezco la organización de este primer simposio de medicina crítica que me permitan compartir con ustedes los próximos minutos para hablarles de la ecografía clínica en emergencias y cuidados críticos. Espero ser capaz de transmitirles mi pensamiento en este campo, aunque sea de esta forma grabada a la que nos obliga la diferencia horaria entre nuestros países. Quiero enviar un especial saludo a mis amigos ecuatorianos, los doctores Jara y Rojas, que dejaron un grato recuerdo de su paso por nuestro hospital la pasada primavera. En las próximas diapositivas les hablaré de cómo la ecografía clínica está cambiando un paradigma médico. Les presentaré el concepto del ABCDE ecográfico y, en particular, de la valoración hemodinámica ecográfica, y terminaré haciendo una breve mención a la formación en ecografía para médicos intensivistas. La ecografía clínica está sin duda cambiando un paradigma médico, el de la forma de atender a los pacientes en situaciones de emergencia o críticamente enfermos. Junto a mi colega y amigo el doctor Antonio Núñez, intensivista del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, tuve ocasión recientemente de publicar esta reflexión en la revista Medicina Intensiva, en un artículo que les invito a leer y en el que, entre otros argumentos, defendíamos la ecografía clínica como herramienta para mejorar todos los ámbitos del moderno concepto de calidad asistencial. Thomas Kuhn, en su obra sobre la estructura de las revoluciones científicas, publicada en Londres en 1962, definió paradigma como el conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico. Sus sinónimos son ciencia normal o práctica habitual. En 2014, los doctores Solomon y Saldana de la Universidad de Harvard publicaron en la revista New England Journal of Medicine un artículo de obligada lectura titulado Ecografía en el punto de atención en educación médica. Dejen de escuchar y mirar. En dicho artículo presentaban los argumentos que llevaron a su prestigiosa universidad a introducir la enseñanza de la ecografía desde los primeros años de los estudios de medicina. Estos argumentos incluían, entre otros, 2 estudios en los que estudiantes de primer año con un ecógrafo eran capaces de igualar o mejorar los resultados de expertos cardiólogos o internistas clínicos en la detección de cardiopatías estructurales o de limitación de una hepatomegalia. El estetoscopio forma parte sin duda del paradigma asistencial de los cuidados críticos del siglo XX. Sin embargo, figuras relevantes de la medicina crítica como el norteamericano John Marini o el europeo Jean-Louis Vincent, entre otros, publicaron en la revista Critical Care en 2013 un provocador artículo titulado Nuestras ideas favoritas no probadas para los cuidados críticos del futuro. En dicho artículo afirmaban que había que jubilar al estetoscopio y que había que reemplazarlo por ecógrafos. Estas afirmaciones se fundamentaban en numerosos trabajos publicados desde los últimos años del siglo XX, en los que se demostraba la efectividad de la llamada ecografía enfocada o focalizada. Sin duda, una de las publicaciones de mayor impacto fue la titulada Evaluación ecográfica focalizada para el trauma, que dio lugar al ya mítico protocolo ECOFAST. Como hecho curioso, merece destacarse que la implantación de dicho protocolo no estuvo en modo alguno basada en la evidencia científica disponible, que era muy escasa en esas fechas, sino en una conferencia de consenso realizada por expertos en la materia. Tan importante como el protocolo ECOFAST, aunque menos conocido, es el protocolo de valoración focalizada con ecocardiografía transtorácica o protocolo FATE. Empleado desde 1989 por los médicos escandinavos que lo idearon, no se extendió su conocimiento hasta la siguiente década. El protocolo FATE es una forma resumida de realizar ecocardiografías transtorácicas por médicos intensivistas no cardiólogos. El protocolo FATE centra la atención en la detección inmediata de los problemas cardiovasculares más graves, a los que denominan patología importante. Destacan entre ellos el derrame pericárdico con taponamiento cardíaco, el embolismo pulmonar masivo o la miocardiopatía dilatada. Un último ejemplo de esta ecografía focalizada es el protocolo de evaluación ecográfica torácica a pie de cama o protocolo Blue, que venía siendo realizado por el anestesista intensivista francés Daniel Liechtenstein desde los años 80, pero que se dio a conocer de forma extensa en la primera década del siglo XXI. El protocolo Blue permite identificar mediante ecografía torácica ciertos patrones específicos para los diversos tipos de enfermedad pulmonar aguda. En situación de disnea sibilante, el protocolo ecográfico Blue diferencia causas de insuficiencia respiratoria como el broncoespasmo grave o la insuficiencia cardíaca izquierda.
Este concepto de ecografía focalizada fue sustituido a comienzos de la actual década por el de ecografía dirigida a objetivos, siendo practicado en numerosas unidades de cuidados intensivos. Pero finalmente se ha impuesto el término ecografía en el punto de atención o POCUS, que está muy extendido en la bibliografía en lengua inglesa. En el caso de las emergencias y los cuidados críticos, estos puntos de atención se corresponden con la totalidad de los ambientes asistenciales, incluyendo las emergencias extrahospitalarias, los servicios de urgencias hospitalarios y las unidades de cuidados intensivos. Todos estos cambios descritos se han visto favorecidos especialmente por la reducción del tamaño y del precio de los ecógrafos. Esto ha permitido que se extendieran por los diferentes ambientes asistenciales más allá de las salas de radiodiagnóstico o de cardiología. Algunos de estos equipos han alcanzado un tamaño tan reducido que se han convertido en verdaderos ecógrafos de bolsillo, cuya efectividad y eficiencia han comenzado a ser probadas al compararlas con los ecógrafos de mayor tamaño. Sin embargo, la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonidos en Medicina y Biología, la EPSUM, recomienda que las pruebas diagnósticas realizadas con estos equipos de bolsillo sean denominadas ecoscopias, hasta que sea demostrada de forma inequívoca su precisión. El nuevo paradigma surge de dos palabras bien definidas por el diccionario de la Real Academia Española: ecografía, que es la técnica de exploración del cuerpo mediante ultrasonidos, y clínica, que es el ejercicio práctico de la medicina relacionado con la observación directa del paciente y con su tratamiento. Unidas por la preposición para, dan lugar a este concepto equivalente al POCUS y que llamamos en España ecografía clínica. Esta ecografía clínica, portable, precisa y segura para el paciente, tiene su lugar preferente de desarrollo en las unidades de cuidados intensivos, incluidos los complejos escenarios de las unidades de grandes quemados. Desde mis comienzos en el campo de la ecografía, vengo defendiendo que no se trata tanto de un procedimiento operador dependiente como siempre se ha venido afirmando, sino más bien método dependiente. De las muchas formas posibles de enfocar este método, tengo especial predilección por lo que denomino el ABCDE ecográfico. El ABCDE ecográfico es una secuencia establecida para la obtención y análisis de imágenes ecográficas similar a la realizada en la parada cardíaca o en el traumatismo grave, y con la que cualquier emergencista o intensivista está muy familiarizado. Esta secuencia de ABCDE ecográfico ayuda a guiar el tratamiento y sirve para completar el diagnóstico. El ABCDE ecográfico comienza con la valoración de la vía aérea, que tiene interés para la valoración previa a la intubación, para realizar la intubación ecoguiada, para la detección de posibles complicaciones y para la realización de una traqueotomía ecoguiada. El ABCDE ecográfico se continúa con la ayuda al soporte ventilatorio, empleándose para el diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria, para el reclutamiento ecoguiado o para la detección de la debilidad muscular, entre otras aplicaciones. Pero sin duda, el ABCDE ecográfico tiene su mayor utilidad en su aplicación para el soporte circulatorio, siendo de gran ayuda para el diagnóstico diferencial del shock, para el acceso vascular ecoguiado y para la monitorización hemodinámica no invasiva. Esta última incluye la predicción de la respuesta a fluidos y la estimación precisa de la función cardíaca. La ecografía clínica permite identificar de forma precisa las causas de shock obstructivo, como el taponamiento cardíaco con la presencia de un gran coágulo en el pericardio o el embolismo pulmonar masivo con su característico signo del beso ventricular izquierdo. La ecografía clínica permite identificar también el shock cardiogénico por miocardiopatía dilatada grave o el shock distributivo de la sepsis. La ecografía clínica facilita la inserción de los catéteres vasculares arteriales, venosos centrales y venosos periféricos, que son imprescindibles para el correcto manejo del shock. De igual forma, la ecografía clínica facilita la inserción de drenajes pericárdicos o pleurales en situaciones de shock obstructivo. La gran aportación de la ecografía clínica para el soporte circulatorio es su capacidad para realizar una evaluación hemodinámica precisa de forma no invasiva, identificando situaciones de hipovolemia e hipervolemia y diferenciando la contractilidad cardíaca normal de la disminuida o muy disminuida. El volumen sistólico es un componente del gasto cardíaco que depende de la precarga y de la contractilidad ventriculares. Esta última puede verse afectada por la presencia de alteraciones estructurales, como las pericárdicas, las alteraciones segmentarias de la contractilidad, las alteraciones valvulares
o la presencia de trombos intracavitarios, que ya hemos visto que son fácilmente identificables con ecografía. La precarga del ventrículo derecho puede ser fácilmente conocida con ecografía. Durante la ventilación espontánea, la presión venosa central puede ser estimada de forma precisa mediante el análisis de la variación respirofásica de la vena cava inferior, el conocido índice de colapsabilidad inspiratoria. En ventilación mecánica, este índice debe ser sustituido por el de distensibilidad inspiratoria, que no predice un valor numérico de la presión venosa central, pero si es mayor del 12%, predice la capacidad de incrementar un 15% el índice cardíaco en respuesta a una carga controlada de líquidos. La precarga del ventrículo izquierdo puede ser evaluada con ecografía mediante el análisis de su función diastólica, reflejada en su capacidad de distensibilidad. Esto se consigue mediante la colocación de la muestra del Doppler espectral pulsado entre las valvas de la válvula mitral. Las ondas E de llenado ventricular pasivo y A de llenado ventricular activo guardan una relación que describe el estado de la distensibilidad ventricular izquierda. Una relación normal de la onda E mayor que la onda A puede registrarse hasta la década de los 50. A partir de ese momento, se producirá cierta rigidez ventricular que produce la inversión de la relación haciendo que la onda E sea menor que la onda A. Sin embargo, si la onda E es mucho menor, deberá pensarse en la posibilidad de que haya cierto grado de hipovolemia que habrá que corregir antes de extraer conclusiones sobre la función diastólica. Todo lo expuesto anteriormente es aplicable a situaciones de ritmo sinusal. En otros ritmos, en los que la onda A no es reconocible, puede realizarse el llamado Doppler tisular, que mide la frecuencia Doppler generada por el movimiento de la pared muscular lateral o medial alrededor del anillo mitral. Con este método obtenemos unas ondas E' y A' que mantienen la relación EA del ritmo sinusal, pero que en otros ritmos permiten además el cálculo del cociente EE'. Este cociente predice de forma fiable la presión auricular izquierda y, por tanto, la presión arterial pulmonar enclavada o PCP. Los cocientes extremos, menor de 8 y mayor de 15, predicen de forma inequívoca valores bajos o altos de la PCP. Cocientes intermedios obligan a recurrir a otras mediciones que pueden ser también realizadas con ecografía. La función sistólica de los ventrículos puede ser evaluada con ecografía mediante el mapeo intracavitario de Simpson, pero además de su complejidad, sus resultados pueden verse muy afectados por la presencia de alteraciones segmentarias o de una gran dilatación ventricular. Un enfoque más resultadista y de más fácil realización es el cálculo directo del volumen sistólico en centímetros cúbicos mediante el producto del área del anillo valvular aórtico y la integral velocidad-tiempo de la eyección ventricular medida al colocar la muestra del Doppler espectral pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, cada vez es más frecuente la evaluación cualitativa visual de la función contráctil ventricular en diferentes planos, clasificándola en aumentada, normal, levemente disminuida, moderadamente disminuida o gravemente disminuida. Numerosos estudios han demostrado que la aplicación de esta clasificación tiene una precisión comparable a la realización de métodos cuantitativos como los anteriormente descritos. Uno de los más recientes de entre estos trabajos fue publicado en 2016 en el Diario de Ultrasonidos Clínicos. En él se comparaba la realización por médicos internistas de un método ecográfico visual de estimación de la contractilidad ventricular izquierda y la medición ecocardiográfica reglada por cardiólogos experimentados. El gráfico presentado muestra cómo se alcanzaron unos índices de correlación muy seguros tanto en situaciones de normalidad como de disminución de la contractilidad. Lo anteriormente expuesto es también aplicable a la función sistólica del ventrículo derecho. A modo de ejemplo, la estimación visual de estos 4 tipos de respuesta a embolismos pulmonares de intensidad creciente permite apreciar cómo en el primer caso se mantiene una contractilidad normal, tratándose de un embolismo pulmonar submasivo. En el segundo caso, se presentan alteraciones segmentarias con el conocido signo de McConnell en el ápex, y en el tercero, la contractilidad global está disminuida y se está produciendo una dilatación ventricular derecha, tratándose ambos de embolismos pulmonares masivos con shock. El cuarto caso muestra una disminución grave de la contractilidad del ventrículo derecho junto a signos de hipercontractilidad extrema del ventrículo izquierdo, correspondiéndose con un TEP masivo recién recuperado de una parada cardíaca y en situación de shock profundo. La monitorización hemodinámica ecográfica
puede completarse con la evaluación no invasiva del agua pulmonar extravascular. Así, un trabajo publicado en 2016 en el Diario Europeo de Cardiología propone a la ecografía torácica como un nuevo estándar para la cuantificación de la congestión pulmonar. En el trabajo se correlacionaron los valores de agua extravascular pulmonar medidos mediante termodilución transpulmonar con pico con el número máximo de líneas B ecográficas registradas en los cuadrantes anterosuperiores del tórax. En el artículo proponen que este nuevo estándar se aplique tanto con fines asistenciales como de investigación. Aunque ajenos al tema que nos ocupa en el día de hoy, los últimos pasos del ABCDE ecográfico evalúan el posible daño neurológico, mediante la detección de hipertensión intracraneal, la localización de los ictus y de posibles masas intracraneales. Por último, nuestro ABCDE ecográfico nos lleva hasta la utilización de la ecografía clínica para la evaluación secundaria, por ejemplo, para identificar sangrados o localizar los focos de infección. Nada de lo antes expuesto tendría sentido sin una adecuada formación en ecografía clínica, que garantice la fiabilidad de las exploraciones y la precisión de las mediciones. En Madrid estamos debatiendo actualmente una propuesta de itinerario formativo en ecografía clínica en la UCI que incluye los niveles básico, avanzado y experto. Muchas de las actividades formativas ya están siendo impartidas, destacando especialmente dos actividades que representan los extremos del itinerario. En primer lugar, el curso FUSMIR, patrocinado por General Electric y que se imparte gratuitamente a todos los médicos residentes de medicina intensiva de primer año de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, el Máster Universitario en Ecografía Clínica para Emergencias y Cuidados Críticos, de la Universidad Católica Centro de Estudios Universitarios Cardenal Herrera, que se imparte 100% online para médicos y emergencistas e intensivistas hispanoparlantes de todo el planeta. Pero sin duda, de este itinerario formativo podremos hablar más extensamente en otro momento. Queda a su disposición en mi correo electrónico del hospital. Les doy las gracias por su atención y les reitero el agradecimiento por su invitación a este simposio.